Estas finales de la NBA son prácticamente únicas en la historia, no solo por el hecho de enfrentar a un equipo con una de las mejores defensas de todos los tiempos, ni tampoco porque en el otro lado se encuentre un conjunto capaz de remontar cualquier desventaja. Este duelo entre Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers coronará a un campeón cuyo principal jugador es un base puro, un uno, un director de juego. Y eso, como vamos a ver en este vídeo, es algo muy poco habitual a lo largo de toda la historia de la NBA. Tan solo dos equipos fueron capaces de llegar a las finales siendo liderados por un point guard al frente del equipo. Hoy aquí lo vamos a analizar en Gigantes del Básquet. Si te gusta el contenido NBA, si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí al canal, a Gigantes del Básquet, para hablar un poquito de la NBA, de estas finales que están siendo realmente apasionantes y que ahora mismo estoy grabando justo antes del inicio del tercer partido de las finales entre Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder. Y estaba buscando temas, estaba buscando ideas sobre las cuales hablar con la excusa de este arranque del tercer encuentro y me daba cuenta, hablando también con algún que otro amigo, que estos dos equipos, tanto Pacers como Oklahoma City Thunder, están liderados por dos bases. Y esto, para que os hagáis una idea, es una anomalía enorme en la historia de la NBA. No ha ocurrido apenas en esta instancia que son las finales. Y quiero detenerme para analizarlo en profundidad porque, por un lado, tenemos a un Shai Gilgeous-Alexander que es un base más anotador. Pese a ser un buen director de juego, pese a ser un buen creador de oportunidades para el resto de sus compañeros, el perfil o el patrón con el que está cortado es de un anotador más clásico, un base que es organizador, pero sobre todo es anotador. Lo demuestra a base de penetrar y de encontrar acciones desde la media distancia, donde está siendo uno de los mejores en lo que va de playoffs, teniendo al mismo tiempo un rendimiento magnífico a la hora de encontrar a sus compañeros en la media cancha, donde es un genial gestor de ese tipo de situaciones, además evidentemente de un defensor mayúsculo, como vimos en ese segundo encuentro con esos 4 robos y una defensa extraordinaria para frenar el ataque de los Indiana Pacers. Y unos Indiana Pacers que, como ya sabéis, están liderados por Tyrese Haliburton, un base que es clásicamente moderno, porque a todo lo tradicional de su perfil, como es la seguridad, el control en el pase, la variedad y la diversidad de situaciones que es capaz de jugar, le añade un factor caótico, un factor contrario a los estándares y a la ortodoxia del baloncesto, como es ese pase en salto, como son ese alargar las posesiones a base de amasar un poquito más el balón después de rodear toda la zona y todos los alrededores del aro para encontrar una situación mejor o bien a un compañero que está en corte o bien abierto. Y eso, pues a mí personalmente me ha conquistado mucho de Tyrese Haliburton, que lo convierte, como digo, en uno de los bases más seguros de la actual NBA, y a la vista está que por cada pérdida que comete reparte 4,31 asistencias, uno de los datos más altos, diría que es el más alto en la historia de la NBA desde que tenemos registro, desde que este tipo de métricas son registradas por parte de la NBA. Y quería hacer este vídeo porque la historia es una de las cosas que más me gustan y sobre todo estudiarla desde el punto de vista de la NBA es realmente apasionante. Y echando un vistazo a la lista de campeones a lo largo de toda la historia de la competición, pues te das cuenta de que la mayor parte de los conjuntos que han llegado a las finales o que se han proclamado campeones, puede que tuvieran un base, como un gran jugador, un jugador importante, puede que incluso fuese su estrella, pero la convergencia de dos equipos marcados por un base es tremendamente inusual. Y sobre todo, es muy raro que hayan tenido éxito. De hecho, este es un fenómeno prácticamente exclusivo de los Golden State Warriors con Stephen Curry, campeones en 2022, campeones en 2018, 2017, 2015 y muy cerquita de hacerlo en el año 2016, aunque evidentemente en 2017 y 2018 el MVP de las finales se lo llevase Kevin Durant con un equipo de absoluta leyenda. Pero esos Warriors son una excepción en la historia de la NBA. Ha sido muy raro que un base, como era en este caso Stephen Curry, fuese el gran líder del equipo. Es muy poco habitual y hay muy poquitas excepciones
a lo largo de la historia de la NBA. Tenemos momentos concretos donde un base ha dado un paso adelante, caso de las finales de 2007 con Tony Parker, que se llevó el MVP, caso también de las finales de 2004 con los Detroit Pistons, donde ahí tenías a un gran nombre como era Chauncey Billups, pero la fuerza de esos Pistons residía en el equipo, al igual que las finales de 2005, donde pues bueno, al hecho de tener a Tim Duncan, Manu Ginobili, que pudo haber sido considerado un firme aspirante a llevarse el MVP de aquellas finales, esto ya es tema para otro vídeo, pero a lo que quería llegar es a los Detroit Pistons y a Los Ángeles Lakers de los años 80, de finales de los años 80, marcados por dos bases, por Isiah Thomas y por Magic Johnson. Y esta es la única ocasión en toda la historia de la NBA donde la gran estrella de los dos equipos finalistas ha sido un base, ha sido alguien que ocupa la posición de uno. Sobre Magic Johnson podríamos hablar largo y tendido e incluso cuestionarnos si era un base, si ejercía más como 4, si era un alero o si era un point forward. Sobre esto es tema para otro vídeo, pero creo que hay consenso a la hora de entender a Magic Johnson como un organizador de juego de primerísimo nivel, probablemente el mejor base de toda la historia de la competición, al igual que un Isiah Thomas que convirtió su déficit físico en una de sus principales virtudes. Un jugador rapidísimo, un jugador eléctrico y un anotador cuando en el puesto de base no proliferaban ese tipo de funciones, que estaban relegadas a quienes ocupaban la posición de escolta. Al igual que Magic transforma notablemente cómo se concibe la posición, teniendo un tipo de 2-0-6 manejando el balón cuando eso era, con esa estatura estaba relegado a las funciones de jugador interior y con suerte de poder jugar como alero. Y esas finales, tanto del año 1989 como de 1988, son las dos únicas ocasiones en las que esos dos conjuntos finalistas estuvieron marcados por un director de juego, por un organizador, por alguien que ocupaba la posición de uno. Podría argumentarse incluso también con muchísimas excepciones y con muchos asteriscos las finales de 1970, del 72 y del 73 entre Knicks y Lakers por la presencia de Jerry West y de Walter Frazier, o de Earl Monroe evidentemente, pero creo que ha cambiado mucho el baloncesto como para que podamos incluirlas en esta lista de lo que estamos hablando, sobre todo porque en esa ocasión tenías tanto a Willis Reed, tenías a Dave DeBusschere, tenías a Will Chamberlain evidentemente y a Elgin Baylor, sobre todo en la primera parte, en las temporadas del 70 y del 72. Y anteriormente todos los casos previos siempre estaban marcados por la preeminencia de una figura interior, fuese Bill Russell con Bob Cousy, fuese Will Chamberlain con Hal Greer u otros anteriormente. Y esto es lo que convierte estas finales en algo tan inusual, tan extraño, tan raro y de lo cual merece la pena hablar, porque son la manera en la que se han construido los equipos en la NBA para ser campeones sí que han tenido evidentemente un base. Cabe mencionar evidentemente el caso de los Utah Jazz con John Stockton, u otros tantos a lo largo de toda la historia, pero este nunca ha sido el motor, nunca ha sido el generador de puntos en la gran parte de casos. Siempre eran acompañantes, eran una figura secundaria de un grandísimo nivel, evidentemente, que podían dar un paso adelante llegada la ocasión, caso de los New Jersey Nets de Jason Kidd, pero a nivel histórico lo que ha marcado la diferencia en la NBA a la hora de construir equipos han sido dos opciones. Por un lado, tener a un escolta o a un alero de primerísimo nivel que sea capaz de soportar tanto la creación ofensiva en un segundo plano como, sobre todo, la anotación. Aquí estoy pensando especialmente en nombres como Michael Jordan, evidentemente, LeBron James, Kawhi Leonard o en los dos últimos años Jason Tatum y Jaylen Brown. Mientras que la otra vía pasaba por tener un 4 o un 5 especialmente que fuese capaz de dominar el juego desde el punto de vista físico y ser el jugador probablemente más determinante de ese momento en la competición. Aquí hay que mencionar en los últimos años a Nikola Jokic, hay que mencionar a Giannis Antetokounmpo y a nivel histórico, evidentemente, a Shaquille O'Neal, a Kevin Garnett y a otros tantos a lo largo de la historia como Kareem, como Bill Russell, como Will Chamberlain, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que voy es que lo que estamos viendo probablemente desde el año 2015 con el éxito de los Golden State Warriors es, por un lado, un ascenso de la presencia de guards, la presencia de jugadores que pueden desempeñar las funciones de uno y de dos, pero que no necesariamente sean un base clásico. Y esto ha llevado a un proceso de homogeneización
de la posición de guard, donde se condensan estos dos puestos, el de base y el de escolta, generando una situación donde esos bases no tienen por qué ser organizadores, pero sí es preciso que sean anotadores de primer nivel. Al mismo tiempo que se ha producido ese proceso de alerización de la competición, donde para construir un equipo ganador tienes que tener un alero o una serie de aleros, bien que ocupen el puesto de 4, bien que ocupen el puesto de 3, para ser capaces de competir. La mejor manera de comprobar esto son los Boston Celtics, que alrededor de Jason Tatum, de Jaylen Brown y de dos bases escoltas como son Derrick White y Jrue Holiday consiguieron alcanzar el anillo la pasada temporada. Y alrededor de esto tenemos un montón más de ejemplos. Pero la presencia de los Indiana Pacers y de los Oklahoma City Thunder marca la diferencia y establece una nueva manera de construir equipos que sean aspirantes a ser campeones. De nuevo, aquí hay una escala de grises a nivel de matices, porque los Pacers y los Thunder no solamente funcionan, evidentemente, por la presencia de Haliburton y de Shai Gilgeous-Alexander, tienes un elenco de secundarios de los Thunder que son capaces de defender a un fantástico nivel, y luego tienes en los Pacers a jugadores como Siakam, como Nesmith, como Nembhard, que marcan definitivamente la diferencia en una serie de 7 partidos. Pero sí que es importante tener en cuenta que si tú eliminas el factor Haliburton y el factor Shai Gilgeous-Alexander y pones a cualquier otro jugador en su misma posición pero de un nivel inferior, sería muy difícil poder ver a estos Thunder y a estos Pacers en una estancia como la que estamos viendo en estas finales de la NBA. Y eso es lo que marca la diferencia, porque nos remite a esas finales entre los Detroit Pistons y Los Ángeles Lakers de finales de los años 80, principios de los años 90. Que eran dos equipos muy distintos, que eran dos equipos con un juego definido por sus jugadores en la posición de base y que acabaron pasando a la historia como los dos únicos equipos capaces de llegar a las finales de la NBA liderados por un point guard. Algo que estamos viendo por primera vez en muchísimo tiempo en estas finales de 2025. Quería destacaros esto porque me parece algo bastante reseñable, una curiosidad histórica y que merece la pena detenerse a analizarlo, pero también me interesa bastante saber vuestra opinión y vuestra visión sobre toda esta chapa que os he contado. Así que dejádmelo en comentarios, como siempre desde el respeto, y nos vemos en el próximo vídeo, que será ya el análisis de ese tercer partido de lo que ocurra en las finales de la NBA. Si te ha gustado nuestro contenido, dale a like, suscríbete y no te olvides de dejarnos un comentario aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.